Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense porque hoy nos adentraremos en las profundidades del mundo del espectáculo turco, un universo donde las emociones fluyen tan intensamente como las tramas de sus series más populares. Y es que, como bien saben, a veces las verdades más jugosas, esas que resuenan en el corazón de muchos de ustedes, tardan en salir a la luz, pero cuando lo hacen vaya que causan un revuelo monumental. Hoy desentrañaremos un tema que ha estado alimentando el debate y la especulación durante un tiempo considerable, la reciente y sorprendente confesión de Can Yaman. Una declaración que no solo ha dejado a muchos con la boca abierta, sino que, de manera contundente, ha validado palabras que en su momento fueron desestimadas, y ha arrojado una luz fascinante sobre las complejidades de las relaciones bajo el implacable escrutinio mediático. Como es bien sabido, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, la icónica pareja que cautivó a audiencias de todo el mundo con su química explosiva en la exitosa serie Erkenci, siempre ha sido objeto de un intenso escrutinio. Desde el primer momento en que sus personajes compartieron pantalla, la química fue palpable, eléctrica, de esas que trascienden la ficción y alimentan la imaginación de los espectadores. Esta conexión indudable, como suele suceder en estos casos, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para rumores y especulaciones sobre una posible relación que trascendiera los sets de grabación y se materializara en la vida real. Y mientras una gran parte de su público disfrutaba e incluso anhelaba la idea de ver a sus personajes favoritos unirse también fuera de cámaras, la realidad, como a menudo ocurre, se reveló ser un tapiz mucho más complejo y matizado de lo que las pantallas nos permitían vislumbrar. Lo que hoy nos ha traído hasta este punto a desmenuzar este interesante acontecimiento es la impactante declaración de Can Yaman, en la que admite sin rodeos ni titubeos que en una ocasión particular Demet Özdemir tenía razón en algo que él, en aquel entonces por orgullo, por inexperiencia o quizás por una perspectiva momentáneamente nublada, se negó a creer. Imaginen el escenario: dos jóvenes actores envueltos en la vorágine de un éxito arrollador, bajo la constante y omnipresente lupa de las cámaras, los medios de comunicación y un público apasionado que ansiaba conocer cada detalle, por más íntimo que fuera, de su vida. En medio de este torbellino de fama, atención y expectativas, es fácil que las presiones externas, los malentendidos, y quizás, un exceso de confianza o una visión equivocada de la situación, conduzcan a desacuerdos. Y es precisamente en este punto donde la confesión de Can Yaman emerge, un momento que podemos calificar como de profunda madurez, de sincera introspección y de un reconocimiento valiente y necesario. Para comprender la magnitud de esta confesión, es crucial ponernos en contexto. Durante la época dorada de Erkenci, Can y Demet se consolidaron como una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. Su conexión en pantalla era tan genuina y palpable que para muchos, la línea entre el personaje y la persona se desdibujaba por completo. Esta intensidad en su vínculo artístico, sumada a la naturaleza inherentemente curiosa de los medios de comunicación y de los fans, generó una búsqueda constante de confirmación de que su relación era algo más que una simple química profesional. En aquel entonces es muy probable que surgieran diferencias de opinión, desacuerdos, quizás relacionados con la sobreexposición mediática, la gestión de su imagen pública conjunta, o incluso sobre la verdadera naturaleza de su vínculo. Y según lo que Can ha revelado ahora, hubo un momento específico en el que Demet expresó una opinión, una preocupación, o tal vez una premonitoria advertencia, que él por diversas razones desestimó por completo. Y el tiempo, ese gran y justo juez de todas las cosas, le ha dado la razón a ella. Es fascinante adentrarse en las dinámicas que se gestan tras bastidores. Los actores, especialmente aquellos que comparten roles protagónicos en producciones de gran éxito, pasan innumerables horas juntos. Comparten experiencias intensas, construyen personajes que se vuelven parte de su identidad durante meses, y en muchos casos, forjan amistades profundas o, como se rumoreaba en su caso, algo más. En medio de esa vorágine de trabajo, emociones y exposición, es casi inevitable que surjan conversaciones privadas, momentos de vulnerabilidad, y por supuesto, también de frustración o de desacuerdo. La confesión de Can Yaman sugiere que Demet en aquel momento poseía una visión más clara, una intuición más acertada, o una perspectiva más pragmática sobre alguna situación particular. Quizás se trataba de una advertencia sobre los peligros inherentes de una relación que florece bajo el microscopio público, o tal vez una percepción más precisa sobre cómo se van gestionando ciertas situaciones o expectativas. Lo verdaderamente trascendental aquí no es el desacuerdo en sí, sino el acto de reconocerlo y admitirlo ahora, con la perspectiva que solo el paso del tiempo puede otorgar. Pero ¿por qué es tan importante esta confesión?
Va mucho más allá de un simple «tenías razón». Es un acto que irradia humildad, una cualidad que no siempre se asocia con las figuras públicas en la cúspide de su fama. Es una muestra de honestidad radical y de un genuino crecimiento personal. En el competitivo y a menudo superficial mundo de la fama, donde frecuentemente se prioriza la imagen de fortaleza inquebrantable y la perpetua perfección, admitir un error, o más precisamente reconocer que otra persona tenía una perspectiva correcta que en su momento no se supo valorar o comprender, es un acto de valentía poco común. Demuestra que Can Yaman, a pesar de su éxito arrollador y de una personalidad que a menudo puede ser percibida como carismática y arrolladora, es capaz de la introspección, de la reflexión profunda sobre sus acciones y juicios pasados. Este tipo de declaraciones sinceras también nos invitan a reflexionar sobre la inmensa presión que enfrentan las celebridades en su día a día. Son constantemente juzgados, analizados, escrutados hasta el más mínimo detalle, y con una frecuencia alarmante malinterpretados. Cuando dos personas tan expuestas públicamente experimentan un desacuerdo, y uno de ellos, por las razones que sean, no escucha o no valora la perspectiva del otro, las consecuencias pueden ser significativas, tanto a nivel personal como profesional. La confesión de Can sugiere que en este caso particular, la perspectiva o la advertencia de Demet podría haberles ahorrado alguna dificultad, algún estrés innecesario, o al menos, haberles guiado por un camino diferente, quizás más sereno o más acorde con la realidad de su situación. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta revelación para la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir en el presente? Si bien es cierto que su relación sentimental, si es que alguna vez existió en los términos que el público especulaba, terminó hace tiempo, y ambos han seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales, esta confesión podría representar un punto de inflexión simbólico. Podría significar un cierre emocional, una validación muy esperada para Demet, y para Can, una forma de cerrar un capítulo de su pasado con una lección aprendida, una de esas lecciones que dejan una marca imborrable y que, con el tiempo, se vuelven valiosas. Es muy posible que esta declaración sea, en esencia, un gesto de profundo respeto hacia Demet, reconociendo no solo su inteligencia y su talento, sino también su perspicacia y su intuición. Es fundamental recordar que aunque fueron una pareja inseparable en la ficción y compartieron una conexión que deslumbró al público, nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental en la vida real. Sin embargo, la intensidad de su vínculo en pantalla, la química desbordante y las numerosas interacciones públicas y privadas que trascendieron la pantalla, hicieron que el público esperara y deseara más. Y quizás esa misma expectativa colectiva influyó, sin que ellos lo desearan, en cómo se percibían y se interpretaban sus interacciones. La confesión de Can Yaman es, en cierto modo, un visto lo visto post-mortem de una situación. Es como si, retrospectivamente, dijera, en aquel momento estaba ciego por X, o por Y, quizás por la euforia del éxito o por una percepción errónea, pero ahora, con la distancia y la reflexión, veo que lo que tú decías, tu perspectiva, era la correcta. Y esa admisión, en un mundo donde la arrogancia y la negación a menudo prevalecen, donde pocas personas se detienen a reconocer sus propios errores o a valorar la visión de los demás, es precisamente lo que hace que esta noticia sea tan relevante, tan humana y tan fascinante. Nos recuerda que detrás de los personajes glamorosos, de las historias de éxito cinematográfico, y de las vidas aparentemente perfectas que proyectan las redes sociales, hay seres humanos con sus propias inseguridades, sus propios juicios, y, lo más importante, su capacidad intrínseca para aprender, para crecer y para evolucionar. ¿Qué podemos inferir de esta interesante situación? En primer lugar, que la intuición, la perspectiva y la sabiduría de las mujeres, y de Demet Özdemir en particular, merecen ser escuchadas con atención y valoradas con el respeto que conllevan. En segundo lugar, que la madurez es un proceso que llega con el tiempo, la reflexión y la introspección, y que nunca es tarde para reconocer que alguien más tenía razón, o que nuestro propio juicio, en un momento dado, no fue el más acertado. Y en tercer lugar, que la vida de las celebridades, aunque pueda parecer tan lejana, tan aspiracional y a menudo tan perfecta desde nuestra perspectiva, está, al igual que la de cualquier ser humano, llena de matices, de altibajos, de desafíos y de lecciones valiosas que aprenden, a veces, de la forma más dura, a través de la experiencia. Can Yaman es conocido por su carisma magnético, su energía arrolladora y su atractivo, y esta confesión añade una capa de profundidad a su imagen pública, humanizándolo y mostrando una faceta de vulnerabilidad y honestidad que resuena con la audiencia. Demuestra que a pesar de su estatus de estrella global, puede ser receptivo, reflexivo y capaz de admitir sus errores. Y para Demet, esta validación, aunque pueda haber llegado con cierto retraso,
es sin duda una forma de sentir que sus pensamientos, sus sentimientos y su perspectiva fueron importantes y correctos. En resumen, la noticia de que Can Yaman confiesa que Demet Özdemir tenía razón y que él, en su momento, no le creyó, nos abre una ventana fascinante a las complejidades de las relaciones humanas, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el intenso y a menudo implacable foco mediático. Es una historia de reconocimiento tardío, de madurez personal y de una verdad que, aunque demoró en emerger, finalmente aflora para honrar la perspicacia de uno y la humildad del otro. Nos enseña una lección universal y atemporal, que escuchar es tan importante como hablar, y que a veces, las lecciones más valiosas y transformadoras vienen de las personas a las que más cerca tenemos, o de aquellas con quienes hemos compartido experiencias intensas. Y con esto, mis queridos amigos y seguidores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje interesante, a veces emotivo, a través de las confesiones, las reflexiones y los giros inesperados del mundo del espectáculo. Hemos explorado esta fascinante declaración de Can Yaman, reconociendo la importancia de la perspectiva de Demet Özdemir y la madurez que implica admitir haber estado equivocado, incluso cuando los reflectores estaban sobre uno. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en el tema y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre las complejidades de la fama y las relaciones humanas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la confesión de Can Yaman? ¿Creen que es importante que las figuras públicas reconozcan sus errores y validen las perspectivas de otros? ¿Cómo creen que esta declaración podría haber afectado su relación en aquel momento? Déjenme sus pensamientos, sus reflexiones y sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y si este vídeo les pareció interesante e informativo y les aportó algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto es una gran motivación para mí y para todo el equipo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que disfrutan de las noticias más jugosas y los análisis profundos del mundo de la farándula. Hagamos que esta conversación crezca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.